Buenos días con todos los oyentes de esta exposición. Soy Cristian Jean-Pierre Astonitas Vázquez, estudiante de cuarto año de la Universidad Nacional de Cajamarca. El día de hoy traigo un tema de repaso de fisiología cardíaca por parte de la Sociedad de Estudiantes de Medicina de Cajamarca. Vamos a hablar lo que es electrofisiología cardíaca, vamos a ver también lo que es el ciclo cardíaco, vamos a ver lo que es la curva presión-volumen, entendiendo algunos términos como la ley de Laplace y lo que es precarga y postcarga, ¿no? Entonces, para comprender electrofisiología cardíaca tenemos que ver algunos conceptos o entender que el corazón va a tener dos tipos de miocitos, los miocitos o células contráctiles y los miocitos de conducción. ¿Qué son los miocitos contráctiles? Son los que se conocen como células trabajadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que van a encargarse de la contracción y generar la fuerza. Es decir, van a aumentar la presión en las cavidades, ¿no? Por tanto, las células contráctiles van a estar en la mayor parte del corazón. ¿Dónde lo vamos a poder ubicar? Lo vamos a poder encontrar en lo que es las aurículas y los ventrículos. Y las células de conducción son un tipo de células especializadas que van a estar en algunos lugares específicos. ¿Cómo en qué lugares? En el nodo sinusal, en el haz de His, en el nódulo auriculoventricular y en las fibras de Purkinje. ¿Y cuál va a ser la función de las células de conducción? Las células de conducción van a tener la función de originar y conducir el potencial de acción. Es decir, que en estos lugares se va a originar el potencial de acción para poder despolarizar a las células contráctiles y que el corazón cumpla su función de bomba, ¿no? Entonces, para entender más a detalle hay que ver algunos términos como el potencial de membrana. ¿Qué es el potencial de membrana? El potencial de membrana es la diferencia de iones o de voltaje que vamos a encontrar en una célula, es decir, la diferencia entre los iones extracelulares e intercelulares. Para calcular el potencial de membrana podemos usar algunas ecuaciones matemáticas como la ecuación de Nernst y otro el potencial de reposo. ¿Qué es el potencial de reposo? Es el potencial de membrana, pero cuando la célula no está sometida bajo ningún potencial de acción, es decir, cuando la célula no está excitada. También vemos el potencial umbral. El potencial umbral, ¿qué es? Es el voltaje al cual se produce la despolarización y por lo tanto conducción de la señal nerviosa. Todo este conjunto de pasos del potencial de umbral es el potencial de acción. El potencial de acción va a incluir lo que es despolarización, repolarización, ¿no? Entonces, una vez originado el impulso cardíaco en el nodo sinusal, vamos a ver su recorrido, que va a ser comenzando con el marcapaso primario, nodo sinusal, va a viajar a través de los haces internodales, que en este caso son tres, el anterior o de Bachmann, que se va a ramificar y va a viajar hacia la aurícula izquierda, el medio o de Weckenbach y el posterior o de Torel. Estos tres van a permitir la despolarización conjunta tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Luego estos van a confluir en lo que es el nódulo auriculoventricular. Este nódulo auriculoventricular va a ser el marcapaso secundario y su función va a ser retrasar el impulso eléctrico. ¿Para qué retrasa el impulso eléctrico? Para permitir que las aurículas tengan una contracción conjunta y además para prolongar el tiempo del llenado ventricular, ¿no? Luego del fascículo del nódulo auriculoventricular va a viajar por el haz de His a través de las fibras de Purkinje para permitir la despolarización conjunta de los ventrículos. Entonces, ya dicho esto, ¿cómo viaja? Vamos a ver cómo es el potencial de acción, en este caso de aurículas, ventrículos y Purkinje. ¿Por qué están agrupadas estas? Porque comparten algunas características especiales, como que una duración larga. La duración del potencial de acción en las aurículas es de unos 150 milisegundos, en los ventrículos de unos 250 y en las fibras de Purkinje de unos 300 milisegundos. ¿Qué quiere decir que sea largo? Es decir, que la fase MZ se va a prolongar, entonces se prolonga la fase MZ, van a tener un periodo refractario largo. Es decir, el periodo refractario es el periodo en el cual van a encontrarse despolarizadas, ¿no? ¿Y cómo se da esto? Este potencial de acción, pues comprende 5 fases. Vamos a ver, la primera fase es la fase cero o ascendente. En esta fase cero o ascendente vamos a encontrar lo que es la despolarización rápida. ¿Por qué? Por aperturas de canales de sodio dependientes del voltaje. Acá podemos ver cómo el sodio ingresa al espacio intracelular, cambiando el voltaje de menos 85 hasta un valor aproximado de más 20 milivoltios, ¿no? Luego viene la fase 1 o repolarización breve, o repolarización inicial, también lo conocen, que es el cierre de canales de sodio y apertura de canales de potasio. Un periodo transitorio de repolarización hasta alcanzar la fase 2 o fase de meseta. En esta fase de meseta es un potencial de membrana despolarizado relativamente estable, como podemos ver acá. Se debe a qué? A canales de calcio tipo L, es decir, va a ser corriente de entrada lenta de calcio.
pero los canales de potasio siguen abiertos. ¿Por qué? Porque es una despolarización constante. Es decir, que el flujo de iones hacia el espacio extracelular como el espacio intracelular debe estar equilibrado. Acá podemos ver que como entra calcio, también sale potasio para mantenerlo en un potencial de membrana más o menos estable. Luego vamos a entrar a lo que es la fase 3, o también conocida como fase de repolarización. En esta hay un cierre gradual de los canales de calcio. No todos los canales de calcio se van a cerrar en este punto, sino van a ir cerrándose de manera gradual y apertura de más canales de potasio. Por eso vemos que la fase 3 no es como la fase 0 de manera vertical, sino tiene pendiente, porque los canales de calcio van a seguir permitiendo la entrada de calcio, pero en menor medida a cómo es que salen los iones potasio. Luego, una vez alcanzado el potencial de membrana de reposo de unos -85, entramos a la fase 4, que es el potencial de reposo. En la fase 4, en el potencial de reposo, tenemos que regresar los iones a su estado de base. Es decir, los que ingresaron al espacio intracelular tenemos que sacarlos y los que salieron tenemos que hacerlos entrar al líquido intracelular. Esto se va debido a las bombas de sodio, potasio, tepeasa y también a algunos intercambiadores de sodio-calcio. La bomba sodio-potasio, tepeasa va a sacar 3 sodios y va a meter 2 potasios, mientras que los intercambiadores de sodio-calcio van a meter 2 sodios y van a sacar un calcio. Permiten la salida de calcio, luego el sodio que está en el intracelular va a usar la bomba sodio-potasio para poder salir y mantener todo en base. Entonces, viendo esto, dijimos que las aurículas, ventrículos y Purkinje se agrupan. ¿Por qué? Porque tienen un potencial de membrana de reposo estable. Como podemos ver, el 4, en la fase 4 es una línea horizontal, no tiene variaciones. También porque presentan una fase de meseta, la fase 2, la fibra de Purkinje presenta la meseta más larga, ¿no? Mientras que el nodo sinusal y nodo del aurículo ventricular, su potencial de membrana es diferente. Van a tener una fase 0, que también es una fase de despolarización, pero a diferencia de estas células, no va a ser por apertura de canales de sodio, sino apertura de canales de calcio tipo L. Acá es importante mencionar que la despolarización no solo se debe a canales calcio tipo L, sino también tenemos canales de calcio tipo T. Los tipo T o transitorios van a ser los primeros que se van a abrir. ¿Qué tienen de especial estos? Que van a abrirse a un potencial de membrana un poco más negativo. Entonces, al alcanzar un umbral, se abren los canales de calcio tipo T, permiten la entrada de calcio, lo que aumenta el potencial de membrana, hasta que permiten la apertura de canales de calcio tipo L y se despolarizan, ¿no? Acá en este tipo de células, la fase 1 y fase 2 no existe. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal tiene que mantener un ritmo constante, no puede darse el lujo de tener una fase de meseta. Lo que sí comparte con el otro es la fase 3 o una fase de repolarización. En esta fase de repolarización, al igual que en el otro, va a haber cierres de canales de calcio y aperturas de canales de potasio. La fase 3 la van a compartir. ¿Cuál es la diferencia principal entre los dos tipos de células? Es la fase 4. En esta fase 4 es la fase de despolarización espontánea debido a canales Fanny, que en español serían canales raros. Estos canales van a permitir la entrada de sodio. Entonces, esta fase 4 va a permitir que se dé el automatismo cardíaco, ¿no? Cuando se alcance un potencial de membrana de reposo, empiezan a abrirse los canales Fanny para permitir entrada de sodio hasta que alcanza un potencial de umbral lo suficientemente alto como para abrir los canales de calcio tipo T y permitir toda la secuencia de pasos. El nodo sinusal y nodo auriculoventricular, entonces, ¿por qué están juntos? Porque comparten características como los automatismos, es decir, generan autopotenciales de acción. Ya lo explicamos, debido a la fase 4, tienen un potencial de membrana de reposo inestable. Acá podemos ver que a diferencia del otro, no es una línea horizontal, sino tiene pendiente, y también carecen de meseta, ¿no? Entonces, ya visto la electrofisiología cardíaca, vamos a ver cómo es que esto se produce en el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco va a constar de dos fases. Vamos a tener lo que es la sístole y la diástole, ¿no? La duración de un ciclo cardíaco es la inversa de la frecuencia cardíaca. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, la duración de cada ciclo cardíaco va a ser 1 entre 75, aproximadamente 0.8 milisegundos. Para poder comprender lo que es el ciclo cardíaco y cómo están todas relacionadas todas las fases de diastasis, sístole auricular, contracción isovolumétrica, periodo de eyección y relajación isovolumétrica, hay que ver algunos términos en cuanto a los volúmenes. Vamos a ver el volumen telediastólico. ¿Qué es el volumen telediastólico?
es el volumen que queda luego de que finaliza la diástole. Entonces, ¿cómo lo podemos definir el volumen telediastólico? El volumen telediastólico se define como el volumen máximo del ventrículo durante un ciclo cardíaco. El volumen sistólico, ¿qué es el volumen de sangre que va a expulsar el ventrículo durante cada ciclo cardíaco, ¿no? Entonces, es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo por latido. El volumen telesistólico es el volumen que queda al final de la sístole. Entonces, tenemos el volumen telediastólico. De este volumen vamos a inyectar una cantidad que es el volumen sistólico y lo que nos va a quedar es el volumen telesistólico. Entonces, ¿cómo se definiría el volumen telesistólico? El volumen mínimo del ventrículo durante un ciclo cardíaco. También es importante mencionar qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es el volumen que se expulsa del corazón por minuto. ¿Cómo vamos a calcular el gasto cardíaco? El gasto cardíaco podemos calcularlo multiplicando el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. También mencionar que el volumen sistólico dividido entre el volumen telediastólico va a ser lo que se conoce como fracción de eyección. La fracción de eyección es muy importante porque nos permite clasificar lo que es insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces vamos a detallar ahorita cada una de las fases del ciclo cardíaco. Podemos comenzar por cualquiera, por diastasis y luego recorrer todo el ciclo hasta llegar a la misma fase. En este caso yo he preferido comenzar por sístole auricular. ¿Por qué he preferido comenzar por sístole auricular? Porque la sístole auricular se va a relacionar con la onda P del EKG. La onda P del EKG es la despolarización de las aurículas. Entonces, en el periodo de sístole auricular va a haber una despolarización de las aurículas, por lo tanto, ya mencioné que se va a despolarizar el nodo sinusal y luego todas las aurículas generando una contracción. ¿Qué vamos a encontrar en la sístole auricular? En la sístole auricular vamos a encontrar las válvulas auriculoventriculares abiertas y las válvulas semilunares cerradas. ¿Por qué vamos a encontrar las válvulas auriculoventriculares abiertas? Para permitir el flujo de sangre desde las aurículas a los ventrículos, ¿no? También vamos a encontrar en las aurículas lo que es la onda A. ¿Qué es la onda A? Es un aumento de presión en las aurículas debido a una contracción que sufren estas. Y también vamos a encontrar en esta fase el cuarto ruido cardíaco, que el cuarto ruido cardíaco no es audible en adultos sanos y si lo podríamos llegar a escuchar, nos podría indicar alguna patología como una hipertrofia ventricular. También es importante mencionar que en el periodo sístole auricular vamos a completar el llenado ventricular. Completamos con 15 a 20% del llenado ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que en la sístole auricular vamos a completar lo que es el volumen telediastólico, ¿no? De unos 120 mililitros más o menos. Luego de la sístole auricular, vamos a pasar a lo que es la contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica está relacionada en el EKG con la onda R. ¿Qué vamos a encontrar en la contracción isovolumétrica? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Este cierre de estas válvulas se va a traducir a la auscultación como el primer ruido cardíaco. Las válvulas semilunares van a seguir cerradas. En este periodo, como su mismo nombre lo dice, el volumen del ventrículo permanece constante. ¿Qué es lo que tiene que hacer? El ventrículo comienza a contraerse para aumentar la presión y esta presión lograr vencer a los grandes vasos para eyectar la sangre, ¿no? Entonces, en esta fase, cuando aumenta la presión del ventrículo, las válvulas auriculoventriculares van a sufrir una pequeña protrusión. Esta protrusión se va a visualizar en la presión auricular con lo que se conoce la onda C, que es un aumento de presión en las aurículas debido a la protrusión de las válvulas auriculoventriculares. La presión en el ventrículo va a ser menor que la presión de los grandes vasos. Luego pasamos al periodo de eyección. En el periodo de eyección se divide en dos subperiodos, el periodo de eyección rápida y el periodo de eyección lenta. ¿De qué depende eyección rápida y eyección lenta? Depende de la presión sistémica, ¿no? De lo que se conoce como postcarga, que lo vamos a ver luego. Entonces, en la eyección que vamos a encontrar, las válvulas auriculoventriculares van a estar cerradas y las semilunares van a estar abiertas. ¿Por qué se abrieron las válvulas semilunares? Porque la presión en los ventrículos logró superar a la presión en los grandes vasos y permite el flujo de sangre. Un primer momento vamos a tener lo que es la eyección rápida. Va a ser el 70% del volumen sistólico va a salir en el periodo de eyección rápida. Este volumen va disminuyendo hasta que en el periodo de eyección lenta solo va a salir el 30% del volumen sanguíneo. Como ya mencioné, la fracción de eyección es el volumen sistólico sobre el volumen que había en la contracción isovolumétrica. Continuando con el ciclo cardíaco, vamos a pasar a lo que es la relajación isovolumétrica. La relajación isovolumétrica va a estar relacionada con algunas ondas, con la onda en el EKG, con la onda T,
En este periodo, las válvulas auriculoventriculares van a volver a abrirse. Esta parte lo puedes cortar. No, no, está bien, está bien. Esta parte cortas, porfa. Ya, en la contracción isovolumétrica, las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas, las válvulas semilunares se van a cerrar debido a que la presión en los grandes vasos ya venció a la presión en el ventrículo. Entonces, el cierre de las válvulas semilunares se va a traducir como el segundo ruido cardíaco. Acá vamos a encontrar el volumen telesistólico. 40% significa que el volumen telesistólico es el 40% del volumen telediastólico, aproximadamente unos 50 mililitros, ¿no? Entonces, vamos a ver que la presión en los grandes vasos es mayor a la presión de los ventrículos. Las válvulas auriculoventriculares, por disminución de la presión, se van a abrir. ¿Para qué? Para permitir el paso de sangre, permitir la fase de llenado ventricular o diastasis. Las válvulas auriculoventriculares abiertas y las válvulas semilunares cerradas. Acá vamos a encontrar en las aurículas una pequeña onda, que es la onda V, que es un aumento de presión debido al retorno venoso. También vamos a encontrar lo que es el tercer ruido cardíaco. El tercer ruido cardíaco, escucharlo no necesariamente es patológico, ¿no? Puede ser normal en niños, donde es patológico en una persona adulta, que nos podría indicar una sobrecarga de volumen, como en algunas patologías como la insuficiencia cardíaca congestiva y en la insuficiencia valvular. Acá podemos ver un cuadro resumen de lo que es el ciclo cardíaco. Vamos a comenzar con la sístole auricular. Acá, como podemos ver, les mencioné la onda A. La presión en las aurículas es mayor a la presión en los ventrículos. En la sístole auricular vamos a completar el flujo. Miren acá, cómo aumenta el flujo hasta llegar al periodo de contracción isovolumétrica, donde hay un volumen constante, pero la presión en los ventrículos aumenta de manera exponencial, venciendo a las aurículas y llegando a superar al final a la presión aórtica, en este caso de los grandes vasos. Vemos cómo se produce la onda C en las aurículas debido a la protrusión de las válvulas. Luego en el periodo de eyección, que se hace con forma de eyección rápida y eyección lenta. Acá vemos cómo en la eyección rápida el volumen desciende de manera muy rápida y luego va con una forma un poco más lento. Vemos cómo la presión también de los ventrículos va disminuyendo, disminuyendo hasta ser menor de la presión aórtica. Luego vamos a entrar al periodo de relajación isovolumétrica. El periodo de relajación isovolumétrica, como mencioné, es el descenso brusco de la presión de los ventrículos. Y vamos a ver cómo empieza la onda V en las aurículas debido al retorno venoso para pasar al periodo de flujo de entrada o diastasis, ¿no? Donde el volumen sanguíneo va aumentando. Ahora vamos a hablar de lo que es la precarga y la poscarga. ¿Qué es la precarga? La precarga se define como el grado de estiramiento del músculo cardíaco al final de la diástole antes de que se contraiga. La precarga va a estar explicada gracias a la ley de Frank-Starling. ¿Qué nos dice la ley de Frank-Starling? Que mientras más se extiende el músculo cardíaco, durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que se bombea hacia la aorta. Entonces, ¿qué es la precarga? Es el retorno venoso o el volumen que tiene el ventrículo al final de la diástole. Eso nos quiere decir. Y la poscarga, ¿qué es la poscarga? Es la resistencia contra la cual el ventrículo debe trabajar para expulsar la sangre durante la sístole. Entonces, la poscarga no es nada más y nada menos que la resistencia vascular periférica, o la resistencia que debe vencer el corazón aumentando la presión de los ventrículos para poder eyectar la sangre, ¿no? La precarga y la poscarga se van a explicar gracias a las curvas de presión y volumen. Ahora lo vamos a ver. Acá vemos una gráfica donde enfrentan la presión del ventrículo con el volumen diastólico. Se puede comenzar por cualquier punto, el punto D, el punto A, el punto B o el punto C. Y también está formado por fases. La primera fase, que el punto D al punto A, el periodo de llenado. La fase 2, el periodo de contracción isovolumétrica del punto A al punto B. La fase 3, el periodo de eyección del punto B al punto C. Y la fase 4, o el periodo de relajación isovolumétrica, del punto C al punto D. Entonces, vamos a ver cada uno. Vamos a comenzar por el punto D. En el punto D vamos a ver cómo aumenta el volumen sanguíneo hasta el punto A, lo que llega a la precarga, el volumen al final en el ventrículo. Vemos cómo, a pesar de que aumente el volumen hasta unos 120, la presión no aumenta mucho, debido a que el ventrículo izquierdo tiene una gran distensibilidad. Luego vamos a ver que el corazón va a comenzar su periodo de contracción
isovolumétrica hasta lograr llegar al punto B, que es el punto donde logra vencer la postcarga y por lo tanto dar la eyección rápida y la eyección lenta, hasta el punto C, donde vamos a quedarnos con el volumen telesistólico, ¿no? Y la presión comienza a disminuir hasta llegar al punto D. Entonces vamos a ver cómo se movería la gráfica si aumentamos la precarga o la postcarga. En este caso, ¿qué pasa si aumentamos la precarga? Ya no pasa del punto A un punto mayor. Entonces, el corazón a una mayor precarga va a tener que contraerse con más fuerza. Es decir, que la presión va a aumentar. Por lo tanto, si aumenta la presión, el volumen de eyección también va a ser menor. Por lo tanto, al final del ventrículo, como hay mayor volumen, va a quedar una mayor cantidad de volumen que el punto C. Luego vamos a llegar al periodo de relajación isovolumétrica. Y otra vez repetimos el ciclo. Entonces, al aumentar la precarga, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la gráfica se va a desplazar a la derecha. ¿Y qué pasa si aumentamos la postcarga? En este caso, el punto B, tenemos que aumentar la contracción que ejerce el ventrículo para poder vencer la resistencia vascular periférica. Por lo tanto, cuando logra vencer, va a producirse la eyección, pero nos va a quedar un volumen mucho mayor, debido a que la presión desciende rápidamente y se cierran las válvulas, quedando un volumen en el ventrículo mayor a lo que habría normalmente. Se repite el periodo de relajación isovolumétrica, pero como tenemos mayor volumen, la presión va a ser mayor, ¿no? La postcarga en este caso va a permanecer constante. ¿Y qué podemos decir cuando aumenta la postcarga? Entonces que la curva se va a desplazar a la derecha y además de ello se va a estrechar la curva. Bueno, eso sería todo. Ahí están las referencias bibliográficas. Espero que se haya entendido.